Doris Salcedo ha producido, a través de sus esculturas y montajes, una serie de meditaciones acerca del tema de la violencia. En respuesta a la experiencia de vivir en un país sujeto a la violencia indiscriminada y al terrorismo, el proyecto estético de Salcedo se basa en el convencimiento de que, para articular una conciencia ética, el arte debe dirigirse a la representación como tema político. La patria. En esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa, están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. Doris Salcedo nació en Bogotá en el año 1958. Es una de las mayores exponentes de la escultura y el arte colombiano. Su trabajo se encuentra vinculado con la situación política del país, reafirmando como otros artistas que el arte es una forma de manifestar una ideología. En su obra destaca el uso de muebles que lo saca del contexto otorgado por la sociedad. El arte de por sí, el buen arte es político, porque siempre está abriendo caminos desconocidos, espacios desconocidos, y el arte también es marcadamente ideológico, entonces siempre está en contra de un establecimiento o a favor, en cualquiera de los dos casos. Pero bueno, en mi caso a mí me interesa el arte político porque he centrado toda mi obra en la violencia política, en lo que significa que los que detentan poder puedan destruir vidas de otros seres humanos. Entonces todas las obras, absolutamente todas las instalaciones que yo hago están íntimamente relacionadas con eso. Al inicio de cada obra hay un testimonio, siempre hay un testimonio. Si yo parto de un testimonio y sobre eso estoy construyendo algo que ya no es tan preciso sobre esa víctima, sino que lleva una memoria que es un poco más amplia, ¿sí? De ese tipo de eventos. El título de esta obra se remonta etimológicamente al hebreo con el sentido de santo y seña o lema, es decir, como una forma de reconocimiento. Posteriormente se incorpora al inglés para designar o identificar a los miembros de un grupo, ya sea respecto a su origen social o a sus características religiosas. Además, la propia Salcedo afirma que la obra lo que intenta es marcar la división profunda que existe entre la humanidad y los que no somos considerados exactamente ciudadanos o humanos, marcar que existe una diferencia profunda, literalmente sin fondo, entre esos dos mundos que jamás se tocan, que jamás se encuentran. En cuanto a la focalización, esta obra de Salcedo remite a las fosas comunes, aquellas tumbas sin nombre que materializan la impunidad de la violencia en Colombia. Al respecto, la escultora afirma que Plegaria Muda responde a un hecho particular que tuvo lugar en Colombia entre los años 2003 al 2009, en donde 1.500 jóvenes provenientes de zonas marginales fueron asesinados por el ejército colombiano sin motivos aparentes. En esta obra de Doris Salcedo se presentan pilas de camisas muy bien dobladas y enyesadas atravesadas por varillas de acero. Allí se inserta la cotidianidad doméstica de una familia y en particular del rol femenino, que un país de corte machista como Colombia coloca a la mujer como quien ha hecho dicho oficio para que el esposo se coloque la ropa y vaya a trabajar. Esta acción, que se ve paralizada por el hecho de estar enyesados y atravesados por las varillas de acero. El yeso quita la función de las camisas, hace volver la mirada sobre el sentido de estas y crea un interrogante. ¿Por qué? En cuanto a la espacialización de esa violencia en la obra, Salcedo elige cuidadosamente los nichos en los muros dentro de los cuales se aprecian zapatos de mujer usados.
El nicho se constituye entonces en una representación del osario, en tanto lugar en el cual se guardan los restos humanos a manera de entierro, pero en este caso el único resto humano es un objeto, los zapatos de mujer. Al respecto, la misma Salcedo afirma que de cada vez que vemos un acto violento quedan los zapatos. Además, son terriblemente personales, son fuente de información sobre sus dueños, perduran, son reconocibles, grotescos y fuertes. De acuerdo con esto, Atravilarios remite a la desaparición violenta y a la ausencia de personas. Otra de las instalaciones famosas del artista Doris Salcedo es Acción de Duelo, realizada en la Plaza de Bolívar en Bogotá en julio de 2007. Es una de las obras más significativas de cómo esta artista utiliza su trabajo para hablar de las víctimas de la violencia política de nuestro país. Una defensora de la vida y la memoria, narradora de experiencias de dolor como forma de evitar el olvido y ofrecerle consuelo a las víctimas de la violencia, transformadora de recuerdos e imágenes violentas.